La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 8:08 de la mañana, esto es Distrito Informativo a través de La Roca 91.7 y ya tenemos aquí en cabina a nuestro primer invitado de hoy con un tema bastante interesante y oportuno a propósito de que ya estamos en lo que es la Semana Santa y es nuestro querido escritor, también educador, filósofo y politólogo Rafael Álvarez, mejor conocido como Aprendo con Rafael en las redes sociales. Buenos días. Bien, buenos días. Ay, Dios mío, pero es que yo gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia. Perdón, yo me tengo que desahogar. Porque yo como que no termino de caer y yo, pero este señor yo lo he visto. Esa cuenta me encanta. Qué bueno, Autógrafo a la salida. Soy fan, sí. Y se cobran, ¿verdad, señor Rafael? Bienvenido, qué bueno que está con nosotros otra vez. Sí, gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden. Bueno, Rafael, vamos a hablar sobre la Semana Santa, porque hay muchas cosas que se tejen o se envuelven tanto en lo religioso como algunos mitos, tabúes, rituales y cosas que se realizan para lo que es prepararse para celebrar o conmemorar la Semana Mayor, como se le llama. Muy bien. Mira, en primer lugar, hay que decir, el cristianismo celebra dos grandes fiestas. Esas dos grandes fiestas son la Pascua y la Navidad. Son lo que el cristianismo llama tiempos fuertes. Entonces, por lo que representan para el cristianismo, cada uno de esos dos tiempos tienen un tiempo de preparación. Entonces, el tiempo de preparación para la Navidad es el Adviento. El tiempo de preparación para la Pascua es la Cuaresma. Los 40 días que duró Jesús en el desierto. Entonces la Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza y termina con el domingo de Ramos. Entonces a partir del domingo de Ramos empieza la Semana Santa o Semana Mayor. En el proceso de la Semana Santa, quiero primero aclarar algo. Mucha gente cree que el Viernes Dolores es el Viernes Santo. Y no es así. El Viernes Dolores es el viernes anterior al Domingo de Ramos. Exacto. Entonces, el Domingo de Ramos ocurre algo que empezó a poner en nervioso prácticamente a las autoridades romanas. Es bueno decir primero que el plan de asesinar a Jesús estuvo prácticamente desde su nacimiento. Recuerden cuando los astrólogos o los reyes magos, como le dicen, llegan para adorar al niño y le dicen a Herodes, ha nacido un rey, nosotros vinimos a adorarlo. Lo primero que Herodes le dice, pues vayan y vengan y díganme a mí a dónde es que está para yo ir a verlo. Y como los tipos no volvieron, entonces mandó a matar a todos los niños menores de 3 años que habían nacido. Exacto. Entonces, fíjense que quien lo manda a matar es Herodes. Y quien gobernaba Roma cuando a Jesús lo mandan a crucificar es el otro Herodes. Entonces lo que no hizo el Herodes primero, lo termina haciendo el Herodes Antipas posteriormente. Dentro de la Semana Santa hay como muchos rituales, pero la fuerza está puesta en lo que el cristianismo católico llama el triduo pascual. Y ese triduo pascual comienza con el jueves, viernes y el sábado domingo, porque en la madrugada del domingo es cuando se da la resurrección. En el Jueves Santo, el símbolo fundamental es hay 3 símbolos para el cristianismo católico Jueves Santo, que es el lavatorio de la los última pies. cena, está el lavatorio de los pies, pero también es el día más importante para el cristianismo católico, porque ahí se instituye la Eucaristía y se instituye el sacerdocio. Pero también hoy se da lo que es el ayuno, lo que es la penitencia. Sí, pero eso es un ya un mandato, tema personal. Exacto, Más es una opcional, sugerencia, exacto. pero Okay. lo que está como establecido bíblicamente es esto. Y ahí quiero aclarar algo, y es que precisamente en la cena de Pascua del Jueves Santo es que está el origen de 3 de las palabras que nosotros más utilizamos en nuestra habla coloquial. ¿Cuál? Fulano, mengano y sutano. ¿Y por qué? Exacto, ¿de dónde ¿Cómo? viene? Resulta que
cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde tú quieres? Según Mateo 26, 18, ¿dónde quieres que te celebremos la cena de Pascua? Entonces Jesús le dice, vayan donde tal hombre y díganle que el maestro les envía para que preparemos, etcétera, etcétera. Pero en Lucas y Marcos dicen que Jesús le dijo, vayan a la ciudad, ahí encontrarán a un señor con un cántaro. Ese señor lo va a conducir hacia una casa que en el segundo nivel ustedes le dicen, mire, aquí es donde venimos, etcétera, etcétera. Si se fijan, hay un punto en los 3 evangelistas, y es que nunca mencionan el nombre de la persona en donde se va a hacer esa cena. Y entonces, en el árabe, la expresión que se utiliza para tú mencionar a una persona sin decir su nombre es fulán. Porque fulán significa cualquier persona. La otra palabra que ellos utilizan es mancan, que mancan significa quien sea. Okay. Y de ahí lo de mengano. Y lo de sutano, y ya esta es del latín, citano o escitano, que significa sabido. Entonces, esas 3 palabras tienen el origen en ese momento. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús no dice dónde se va a realizar? Porque ya Jesús era consciente que contra él se estaba orquestando un plan. Porque estamos hablando de un tipo que días antes, en un lugar donde él se fue a descansar, se le aparecieron 5,000 gente, según el texto bíblico, en la multiplicación de los panes. Entonces estamos hablando de, según dice, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí debió haber por lo menos 10,000 personas. Ahí estaba lleno el Estadio Olímpico en ese momento. Entonces estamos hablando... Estratégicamente Jesús entonces no mencionó. No, porque si él mencionaba el lugar, ya él sabía también que alguien a lo interno del grupo de él estaba metido en el complot. Entonces yo quiero por lo menos celebrar mi fiesta de Pascua con mi gente. Si digo dónde es, este tipo lo va a saber antes y arrancan para allá. Entonces, no. Ahí lo que hizo fue que en el grupo de WhatsApp no le dijo dónde era. Fueron. ¿Y qué pasa? Que la cena se celebra realmente fue en la casa de José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? José de Arimatea era el tío de Jesús. Y es porque era hermano de Joaquín, que Joaquín era el papá de la Virgen María. Los padres de la Virgen María eran Joaquín y Ana. Son hoy santos, San Joaquín y Santa Ana. Entonces José de Arimatea era hermano de Joaquín. Él fue quien fue a pedir el cuerpo de Jesús cuando lo crucifican. Mire, lo sepultan, escúchame, para terminar con esta partecita, lo sepultan en el sepulcro de José de Arimatea también. Y es en la casa de José de Arimatea donde ellos están cuando Jesús se le aparece después de resucitar. Y es también en la casa de José de Arimatea donde reciben el Espíritu Santo. Que ese es un dato que por lo general nunca se aborda. Eso iba a decir que casi nunca se ha mencionado esas funciones. Ahora, en el tiempo de Cuaresma, ¿por qué no se come carne? ¿Cuándo no se come carne? O sea, ¿a qué viene esto? Aquí teníamos un debate el otro día y Fernando estaba diciendo de por qué se come y por qué no se come carne. ¿Por qué esa decisión en Semana Santa? Mira, primero aquí hay que diferenciar 2 cosas. Una cosa, el cristianismo es una religión que inicia bajo la influencia del judaísmo. Por eso se habla de una religión judeocristiana. Hay 2 Pascuas, la Pascua judía y la Pascua cristiana. La Pascua judía lo que conmemora es la salida del pueblo de Israel después de todo el tiempo que duraron de esclavos en Egipto. La Pascua cristiana lo que conmemora es la resurrección de Jesús. En la Pascua judía, lo que ellos hacen para celebrar es una fiesta, una gran cena, donde el plato principal es un cordero. ¿Qué pasa? El plato principal para ellos es carne. Para diferenciar también la Pascua cristiana, entonces se sugiere como un sacrificio, primero por entender que la carne es un placer, pero también para poder diferenciar de la Pascua judía. Por eso es que a Jesús le hablan el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hace falta sacrificio porque por toda la humanidad ya murió uno. Entonces ya ese sentido del comer la carne, del comer el cordero, Jesús es el Cordero. Entonces a partir de ahí
se hace la sugerencia de no comer carne, sobre todo el Viernes Santo. Entonces, la gente lo asumió desde la Cuaresma. Y lo que hacían es que, como si era el miércoles, la Cuaresma empieza con el miércoles ceniza, lo que hacía la gente que 2 días antes, lunes o martes, trataban de consumir toda la carne que tuvieran, porque anteriormente era toda la Cuaresma que no la comían. O sea, los 40 Entonces días. ahí empezó una festividad que se empezó a llamar la fiesta de la carne o la carnestolenda. Y esa fiesta de la carne o carnestolenda es lo que posteriormente da origen al carnaval. Por eso en Semana Santa también, como la Semana Santa coincide con la primavera, aquí también existe lo que le llaman el carnaval cimarrón. Que el carnaval cimarrón son una serie de expresiones culturales que en su mezcla tienen un componente de religioso con paganismo, si se quiere. Entonces, esas son fiestas que tienen que ver con la primavera. Ahí entra el gagá, los cachúa de Cabral, entra la Dolorita de Villamella, entra mayormente también, se da en el sur y en el este del país. Exacto, ahí están los guloyes en Y San entrando Pedro. a ese tema, ¿qué usted opina con lo que salió hace unos días, ayer, antes de ayer, que ha sido también muy comentado en las redes Eso es un sociales, disparate. con lo del tema del gagá y la prohibición del gagá? Eso es un disparate. Pero todos los ¿Por años qué? lo han hecho. Lo que pasa es lo siguiente. Siempre es un tema, el gagá Sí. en la Semana Lo Santa. que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener claro una cosa. Haití, cuando los franceses, después de que llegan a un acuerdo con los españoles y asumen esa parte de la isla, en Haití sucedió lo contrario aquí. En Haití el 90% eran esclavos, el 10% eran libres. Aquí sucedió lo contrario. Entonces, Haití es un país que surge fundamentalmente de los esclavos. Y dentro de los esclavos, sobre todo de la cultura yoruba o de las tribus yoruba, que fue prácticamente las que trajeron como esclavos hasta aquí. Entonces, a partir de ahí, el gagá va a tener más como un componente de lo negro, de lo haitiano. Aquí hace tiempo hay una situación con el gagá, precisamente por ese problema histórico que ha existido entre Haití y República Dominicana. Y mucha gente entiende que el gagá es algo haitiano y que por eso aquí no se puede hacer. Cuando no entienden que eso es una expresión cultural de una religión que es el vudú. Entonces mucha gente dice, que a nosotros no nos pueden imponer el vudú. Bueno, para nosotros no impusieron el cristianismo. No, y ahora están alegando de que es por un asunto de tratar de que no sucedan casos de violencia y evitar, obviamente, ciertos hechos. Pero en la Semana Santa ocurren actos de violencia, accidentes de tránsito y todo eso. Lo que usted tiene que buscar es regular eso. Mande policía y punto. Hablando de Semana Santa, justamente nuestros padres, nuestros superiores, nuestros adultos, siempre nos han dicho no, porque anteriormente el Viernes Santo no se hacía nada, que ya desde el miércoles, desde que entraba el lunes, la gente estaba tranquila, como que el tiempo de Semana Santa era más de recogimiento. de reflexión y recogimiento, exactamente, que en años actuales. O sea, ahora vemos que las personas, desde que llega el lunes, están yendo a las playas, desde que saben que van a tener lo toman ya los para días vacacionar. libres, vacacionan. ¿Cuándo cambia, si ha cambiado realmente, cuándo vemos este cambio en la tradición durante la Semana Santa? Bueno, lo primero es decir que eso de que no se hacía oficio ni nada por el estilo y lo del silencio en la casa, estaba como fundamentado en dos cosas. En primer lugar, lo de que la gente amanecía en silencio y no ni siquiera iba a... No se podía ni limpiar. Exacto, hasta después de ir al río, bañarse, etcétera, etcétera. Eso tiene su origen fundamentalmente en el Viernes Santo, que es el día en el que la iglesia queda en silencio total. Al punto de que, por ejemplo, el Viernes Santo es el único día que no se celebra una misa. Y al final, el culto ese día, el centro es la cruz.
Y después que se da el beso a la cruz, se da la comunión a la gente, ni siquiera se despide, no se hace un canto de salida ni nada por el estilo. Todo el mundo sale en silencio. Porque hay un duelo. Y ese duelo es la muerte de Jesús. Entonces, la gente lo fue como extrapolando prácticamente a la vida completa. Y el hecho de que no se hiciera oficio es porque hay también un texto, el de Marta y María. Ajá. Perdón. Jesús visita la casa de Lázaro y están las hermanas Marta y María. Entonces, María lo que hace es que se sienta a escuchar a Jesús. Marta está afanada. Limpiando. Limpiando Mira, cosas. pero esta mujer está en vila contigo. Claro, Está pero Jesús, dile no, que no. venga. Pero dile algo. Adiós, pero tú me vienes a sentar a María ahora aquí, a nada más escucharte a ti. Que entonces Jesús le Está dice, bien que no. tú estás lindo, Jesús, pero mándala para acá. Marta, tú que te afanas tanto, María escogió la mejor parte. Entonces, ahí la gente empezó, como era una semana de oración, una semana de mucho recogimiento, una semana de escucha, entonces tampoco nos distraigamos en los oficios ni nada por el estilo, porque es una semana en la que hay que estar tranquilo. ¿Cuándo ha cambiado? Mira, yo creo que quizás desde mi experiencia, yo creo que a partir de los 90 es que se empieza a ver en el país como ese cambio porque ya a partir de los 90, sobre todo después de quizás año 96, 97, aquí se empieza a ver una situación de mercadeo que no existía antes. Y entonces la naturaleza propia de una economía, de un país que está regido por la economía, entonces como la economía es ahora lo que domina todo, esa economía también se ha ido diversificando, pero al mismo tiempo ha ido borrando una serie de tradiciones, porque anteriormente, un ejemplo, anteriormente no se trabajaba la semana entera, la Semana Santa, pero ya después empiezan a decir, no, espérate, y ahí ya era hasta el martes o hasta el miércoles, ahora se hace hasta el miércoles, pero aunque se haga hasta el miércoles, eso es de manera formal, porque hay mucha gente que continúan trabajando el jueves y el viernes, también incluso. Fíjense que anteriormente incluso los colmados en los pueblos cerraban al mediodía para sentarse a comer. Todo el mundo en la casa. Ya no se hace. Eso ya no se da. Ningún pueblo tú encuentras un colmado. No, y eso de sentarse en familia a comer y eso como se hacía antes, tampoco se da. Ahora todo lo domina el mercado y la economía. Así es, hay ciertas tradiciones que se han ido perdiendo mediante va pasando el tiempo, y este tema es muy apasionante, y cada tema que tratamos con el profesor Rafael Álvarez sabe que tiene la puerta abierta acá en Distrito Informativo para abordar muchísimos temas históricos, culturales, que siempre deben de refrescarse esos datos a la población. Vamos a continuar con Distrito Informativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy miércoles. Y que le firme el autógrafo a Natalie. Sí, a Natalie, sí, antes de salir. Hacemos una pausa y de inmediato continuamos con más del contenido de Distrito Informativo. Distrito Informativo.